del 10 al 18. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, la palabra que el Señor me daba tiene título y todo, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Esta palabra me la daba el Señor el martes de la semana pasada, pero también recordaba que aquí en una prédica de la pastora habíamos visto el tema. Bueno, entonces yo leía la palabra, me apoyé mucho, porque como yo tomo apuntes, eso es lo bueno de tomar apuntes, me apoyé mucho en la palabra y de pronto en lo que estamos viviendo hoy en día y todo lo que estamos aprendiendo en la iglesia, entonces pues así pues como que organicé la reflexión. Dice, el llamamiento es a fortalecernos en el Señor, fuente de toda fuerza. No es suficiente tener una sola de las partes de la armadura, debemos tener todo el traje. Recordemos que esos trajes se usaban, esas armaduras se usaban cuando el pueblo de Yahweh iba a la guerra. ¿Y qué era lo que usaban? Un yelmo, una coraza, un cinturón, unas sandalias para que pudieran correr y estar muy cómodos, y un escudo y una espada. Pues bueno, eso es lo que nos decía esta palabra también. Pero vamos a ver esas partes traducidas a lo que es la palabra de Yahweh. Entonces es la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Yahweh. No tenemos lucha contra carne y sangre. Nunca esperen ustedes de que ustedes están contendiendo contra el hombre. Estamos contendiendo es contra las autoridades de las tinieblas. El enemigo conoce nuestras áreas débiles y es por allí que nos ataca. En muchos hogares vivimos que de pronto, Señor, mi hijo anda en malas compañías. Padre Celestial, mi hijo se metió en las drogas. Mi esposo se metió en el alcoholismo, en malos negocios. ¿Por qué? Y nos decimos, pero ¿por qué a mí sigo tan pegada? Por lo que aquí estoy diciendo. El enemigo ataca las áreas más débiles del ser humano. ¿Y cuál es el área más débil de nosotros? Nuestras familias, nuestro credo, nuestros hijos, sobre todo nuestros hijos. Entonces, dice, por eso con oración y ayuno es que debemos mantener esa puerta cerrada al ataque. Miren lo importante del ayuno. Me decía ahora la pastora, yo en mi brutalidad no le entendía a ella que eran 21 días de ayuno cuando habló el domingo. Resulta que yo le entendí 2 y son 21. Pero miren, si ustedes han leído o han visto los videos que ella nos manda,
Mire todo lo que dice la señora con respecto a por qué tenemos que estar ayunando en este momento. Mire, por ejemplo, cuánto nos mandó a ayunar en diciembre, porque estamos siendo atacados de la manera que ni siquiera nos imaginamos. Hablando con el hermano Diego el domingo, el sistema nos está atacando y nosotros estamos quedando ahí embebidos y no nos damos cuenta. Nos damos cuenta es cuando ya vienen las tribulaciones, que se acabó la comida, que hay hambruna, que hay recesión económica, que puede haber incluso a veces plata, pero no hay que comer. Esos son ataques. Entonces, dice, ¿cuál es el propósito de la armadura? Resistir los días malos, poder estar firmes cuando termine la prueba. ¿Cuáles pruebas? Enfermedades, contiendas, dificultades económicas, problemas intrafamiliares. Ahora vamos a ver cada uno de los elementos de la armadura de Yahweh. El cinturón es la verdad. Dice, es ajustar las vestiduras. Y vamos a leer, yo les voy a leer para que no se haga tan larga la reflexión. Les voy a leer primero que todo Juan 1:17. Yo los tuve que señalar para hacerlo rápido. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua. Dice, Juan 14:6. Sí, lo estoy buscando. Dice, Yeshua le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y tengo Juan 8:31-32. Juan 8:31-32. Dice, dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, mire a qué nos manda la palabra, a la verdad, a que ciñamos nuestros lomos con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Yeshua. Nadie va a conocer a Yahweh sino es a través de la palabra, que es lo que nos dejó Yeshua antes de irse. Bueno, ahora seguimos con otra de las vestimentas, de la armadura, la coraza. ¿Qué es la coraza? Es la justicia. Yo buscaba y decía que esa palabra viene del hebreo sedek. Significa solidaridad, vivir con dignidad, que vive según la ley que nos dejó Moisés, que nos recordó José y que predicó Yeshua. Entonces vamos a leer 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a leer Isaías 59, 17. Isaías 59, 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó tropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Entonces, ¿a qué nos está mandando esa coraza? Que es como el peto que llevaban encima. A que nos curamos con justicia. ¿Y qué dice de la justicia? Que es seguir la palabra de Yahweh. Esa es la justicia. Andar en integridad, andar con dignidad, que vive según la ley, que vive según la ley. Y aquí nos lo han repetido hasta la saciedad. ¿Cómo es seguir la ley? Cumplir la Torá. Estar pendientes de ese Pentateuco. Y como dice Rosita, que recuerdo mucho esas palabras de ella, lo que no está en la Biblia no existe. Yo creo que ella lo sacó de lo que no está en
en las páginas amarillas no existe. Ella dice, lo que no está en la Biblia no existe. Ahora vamos a hablar de los zapatos, el evangelio de paz. Los soldados usaban sandalias que les resultaba más cómodas. La paz que todo hijo de Yahweh debe esparcir. Entonces vamos a leer Isaías 52:7. 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y vamos a leer Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, en estos dos pasajes nos hablan que el evangelio tiene que ser el evangelio que nosotros predicamos y el que nosotros debemos esparcir es el evangelio de la paz. ¿Quién no está atribulado y lee la Biblia y siente ese gozo del Espíritu Santo? A mí me pasa. Yo puedo estar en la tribulación más grande del mundo y cojo la Biblia y perdón si el término está mal usado, pero ya es como una adicción. Si yo no tengo la Biblia en la mano a las 4 de la mañana, es como si no me hubiera cobijado, es como si no me hubieran dado comida el día anterior. Entonces, esa paz solo puede venir de la palabra. Dice, el escudo. ¿Qué es el escudo? Es la fe, certeza de lo que se espera. Todo comienza cuando depositamos nuestra fe en Yahweh. Vamos a ver Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Dice, sin fe es imposible agradar a Yahweh. Y Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Yahweh. Bueno, entonces vamos al quinto, el casco, que es la salvación. Proteger la cabeza. ¿Qué es la cabeza? El centro de todas las operaciones conscientes del ser humano. Cuando Yeshua murió en la Taf por nosotros y es dada a todo el que creyere y siga su palabra. Vamos a leer entonces Romanos 8:31-32, que ya lo habíamos leído. Ya ese lo habíamos leído, Romanos 8. Romanos 8:31-32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y vamos a leer, bueno, allí no tengo más. Vamos a ver por último la espada del Espíritu Santo. Bueno, la salvación. La salvación, ¿cómo fue entregada a nosotros? Hasta que Yeshua vino a esta tierra, nosotros estábamos condenados de por vida, eternamente por el pecado, o sea, íbamos a morir. Pero estábamos muertos, sí. Y cuando Yeshua va a la Taf y muere por nosotros, nos libera de ese pecado. Y a partir de ese momento, quien quiera en su corazón recibir esa salvación y andar en sus caminos, porque esa es la condición, ¿no? Andar en sus caminos, seguir su palabra, estar bajo la ley de Yeshua, el Pentateuco, no como lo entendíamos antes,
esa persona tiene la llave de la salvación. Bueno. Y por último, espada del Espíritu Santo. La palabra de Dios, fuente de sabiduría, de fuerza, de revelación. La revelación que tuvimos nosotros. Yahweh envió a su Hijo, este fue al Seol y resucitó, y después de su ascensión nos dejó el Espíritu Santo. Y la palabra es la espada del Espíritu. Vamos a ver Mateo 4, del 1 al 11. Bueno, eso lo leemos allá en la casa porque está como larguito y se me extiende mucho la reflexión. Pero esta nos habla del Espíritu Santo y si la leemos, ahí nos damos cuenta cómo es que el Espíritu Santo es nuestra espada. Debemos estudiar la palabra para estar preparados en todo tiempo y lugar, trazando bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Sí la leí bien, pastora, así es esa. Segunda de Timoteo 2:15. 2:15. Procura con diligencia presentarte a Yahweh, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces ya sabemos, cuando vienen las tribulaciones, para que soportemos la prueba, ¿qué tenemos que hacer? Ceñir nuestros lomos. ¿Con qué? Con la verdad. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar la justicia que viene de quién? Que viene de Yahweh. Que si tenemos que reprender al enemigo, ¿cómo lo vamos a hacer? Con el evangelio de la paz. Que si vienen las tribulaciones, ¿de qué nos vamos a aferrar? De la fe. ¿En qué tenemos que confiar todo el tiempo? Que tenemos salvación. ¿Y quién es nuestro mejor aliado en el momento de tener que pasar una prueba? La palabra de Yahweh. Y solo así podemos pasar la prueba y estar fuertes después de que pase esa prueba. La armadura de Dios, que tenemos dificultades en nuestra casa, con nuestra familia. Armadura de Dios. Que llegaron las enfermedades. Armadura de Dios. Que estamos pasando pruebas por todo el sistema. La armadura de Dios. Que vienen los tiempos difíciles, la armadura de Dios. Bueno, esta era mi reflexión para el día de hoy. Dios me los bendiga a todos.